Hola a todos, Cora Cruz Medina con un nuevo video para YouTube. Murió Benedicto XVI, el Papa que ocultaba los pecados de la Iglesia. Benedicto XVI fue el Papa número 265 desde que comenzó a contarse la historia de los papas, según la cuentan ellos. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa y que a partir de ahí comenzaron a pasar los papas, y que Benedicto XVI fue el número 265 según esa cuenta. Cardenal Joseph Ratzinger, alemán, nacido en 1927. Un aparatista, una persona para el cual contaba más la institución que los seres humanos. Y eso lo llevó a compartir, sea por admisión o omisión, y ocultar pecados ajenos. Joseph Ratzinger fue un teólogo de profundo conocimiento bíblico y de las cosas de la Iglesia. Él fue en los años 60, cuando se hizo el Concilio del Vaticano, que buscaba reformar y actualizar la Iglesia Católica a los tiempos modernos. Él estuvo ahí junto a Hans Küng como asesor de uno de los cardenales que estaba participando ahí. Hans Küng es un famosísimo teólogo europeo, creo que es suizo, que también es una persona con mucho conocimiento teológicos, que también participó en el Concilio Vaticano. De ahí, Joseph Ratzinger hizo carrera en la Iglesia, fue nombrado cardenal en Alemania. Y luego, cuando muere Juan Pablo I y viene Juan Pablo II, que conocía a Ratzinger y de sus conocimientos profundos de la teología, lo llamó a ser el prefecto de la Congregación de la Fe, lo que antes se llamaba la Santa Inquisición, y que es la institución dentro de la Iglesia Católica que mantiene a raya a los disidentes. Así él pasó a ser la mano derecha de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, el Papa. Durante la época en que en América Latina estaban los famosos sacerdotes que participaban de la teología de la liberación, porque América Latina venía de una época muy oscura de dictaduras militares que violaban atrozmente los derechos humanos y que cometían toda clase de injusticia. Y estos sacerdotes comenzaron a levantar la voz en contra de ese sistema. Y Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación de la Fe, siendo mano derecha del Papa Juan Pablo II, fue el quien se encargó dentro de la Iglesia de que esos gritos por justicia en Latinoamérica no fuesen escuchados. Él y el Papa Juan Pablo II se encargaron de darle su apoyo total a los gobiernos dictatoriales de América Latina, también en su lucha represiva contra el pueblo al cual acusaban de comunista. No todo el que se rebelaba en los años 70 contra las injusticias de la dictadura militar era un comunista. Así como no todo sacerdote que participaba con la teología de la liberación era un comunista. Eran simplemente personas que veían la dicotomía que había entre el papel de la Iglesia en teoría, que era representar el amor de Dios sobre la tierra, y lo que hacían en realidad los representantes de Dios sobre la tierra, la Iglesia Católica,
apoyando las dictaduras. Uno de los más grandes crímenes que se le pueden anexar a Benedicto XVI, cuando era cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Fe, fue el del cardenal Romero en El Salvador. El cardenal Romero es aquel famoso cardenal que levantó su voz contra la dictadura militar en El Salvador y fue asesinado dentro de una iglesia. Y fue asesinado dentro de una iglesia después, por los militares salvadoreños, después de haber pasado toda una ocurrencia dentro de la iglesia, que la iglesia por orden del Vaticano, sancionó dentro de la iglesia, acosó, le hizo bullying al cardenal Arnulfo Romero, que por cierto, que por ese cardenal fue que, ¿cómo se llama? Rubén Blades hizo la canción El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, que a mí me gusta mucho. Si usted no conoce esa canción, escúchela, que le va a gustar. El Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Entonces, para perseguir a los disidentes de la iglesia, al mismo Hans Küng, que era un intelectual del mismo nivel que él y que escribía muchísimos libros, porque Hans Küng estaba buscando que la iglesia se abriera un poco hacia la modernidad. ¿Y saben lo que hizo Joseph Ratzinger cuando era cardenal? Que logró que en 1979 o 1980, por ahí, a Hans Küng le prohibieran ser catedrático de la iglesia. O sea, él prácticamente le quitó todos los privilegios a Hans Küng en un acto de injusticia total. O sea, cuando se trataba de mantener el aparato de la iglesia contra quien fuera, él lo hacía. A ese tipo de personas se le llama aparatista. Existen en instituciones como las iglesias, en todas las iglesias, y en instituciones como el ejército y como los partidos políticos. Por eso, alguien como Adolfo Hitler pudo llegar al poder en Alemania, por los aparatistas, personas que veían pasar injusticia, pero que no se atrevían a levantar la voz en contra, en parte porque estaban a favor de esas injusticias y en parte porque temían perder sus privilegios. Que por cierto, Joseph Ratzinger nació en 1927, cuando terminó la guerra en el 45, él tenía 18 años de edad, y él fue miembro de las juventudes hitlerianas, que de ese tiempo de Joseph Ratzinger hay mucha oscuridad. No le gusta mucho a la iglesia hablar de ese tiempo. ¿Por qué? Porque a mis ojos, la iglesia va a tener un problema para nombrar a Joseph Ratzinger santo. Porque fueron muchas las cosas sucias que pasaron por su mano en la iglesia. Una de las cosas más sucias que pasó por la mano de Joseph Ratzinger y que él apoyó y con su silencio y procuró siempre que eso no saliera a la luz, fueron los casos de pedofilia que ejecutaban los sacerdotes con niños pequeños. Aquí en Alemania, hace poco la Iglesia Católica sacó a la luz un estudio que explicaba cuántas personas habían sido violadas por sacerdotes desde los años 50 hasta la fecha, porque surgieron muchos testimonios de personas que ya hoy en día tienen 60, 50, 70 años, que dicen que fueron violados por sacerdotes en la iglesia, y que aunque sus casos se sabían, la iglesia lo único que hacía era que sacaba a un sacerdote de una iglesia y lo mandaba para otra. Y todo eso se mantenía. Todo lo que esos sacerdotes hacían con los niños pequeños se mantenía oculto. Inclusive, la Iglesia Católica Alemana tuvo aquí que hacer 2 estudios, porque el primer estudio que quiso sacar todavía querían ocultar cosas
y la población se lo rechazó a la opinión pública. Y tuvieron que hacer otro estudio un poco más presentable. La Iglesia de Canadá, la Iglesia a nivel mundial fue sacudida por informes de todas las suciedades y asquerosidades que se hacían dentro de la Iglesia. Y esa fue una de las razones que en realidad llevó a Joseph Ratzinger a renunciar como papa en el 2013. ¿Por qué? Porque Joseph Ratzinger, a medida que iban saliendo todas esas informaciones sobre lo que habían hecho los sacerdotes con niños y que en Estados Unidos y otros lugares se habían entablado demandas que le costaron a la Iglesia Católica muchos millones de dólares y que eso estaba en la palestra pública, el tema, la Iglesia se vio obligada a tener que investigar esos casos. Y Joseph Ratzinger no podía investigar esos casos porque investigar esos casos era investigarse a sí mismo en el sentido de que él había sido, como mano derecha de Juan Pablo II y como prefecto de la congregación de la Iglesia, uno de los principales apoyadores y ocultadores de todas esas cosas malas que habían pasado. Entonces, él renunció y le dio paso a Bergoglio, quien ahora es el Papa Francisco, el cual, dentro de lo que cabe, está tratando de sanear un poco la institución de la Iglesia. Así es que por eso yo este vídeo lo he titulado "Murió Benedicto XVI, el Papa que ocultaba los pecados de la Iglesia". Bueno, yo soy Raúl Cora Cruz Medina. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, dale dislike y opina a favor o en contra de lo que yo acabo de decir. Que este es un canal democrático y respetamos las opiniones de todos. Y no olvides hacerte seguidor del canal, que estamos creciendo y eso me llena de mucha alegría. Hasta el próximo video.